Buen día muchachos, daremos inicio a la clase de irrigación encefálica. Antes de iniciar propiamente con el tema, es importante hacer mención que esta es posible gracias a la participación de 4 arterias, 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales. Cada una de estas representa un sistema arterial importante. El sistema arterial carotidio interno y el sistema arterial vértebro-basilar, respectivamente. ¿Ok? Entonces, el primer sistema es el sistema arterial carotidio interno, el cual tiene un origen, un trayecto, y en su trayecto emite ramas colaterales importantes, la arteria oftálmica, la comunicante posterior y la coroidea, para terminar en las arterias cerebral anterior y cerebral media. Es importante recordarles que estamos hablando de la porción encefálica de la arteria carótida interna. Bien, entonces pasamos a la imagen para que se entienda un poco mejor. La arteria carótida interna nace a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común. Bien, al mismo nivel en donde se encuentra el seno carotidio. Esto se explicó ya anteriormente en circulación de cabeza y cuello. Ella recorre un trayecto ascendente por el cuello, llega al conducto carotidio a nivel de la base del cráneo, desde donde corre horizontalmente por el seno cavernoso hasta alcanzar la apófisis clinoides anterior. Es en este punto en el que ella perfora la dura madre y se dirige hacia atrás, bien, en dirección del espacio perforado anterior del cerebro, y se va a ubicar en este mismo espacio, ¿ok? Entonces decimos que la primera de sus ramas colaterales es la arteria oftálmica, la cual nace a nivel del seno cavernoso, y esta entra a la órbita penetrando a través del conducto óptico. Esta se sitúa por debajo del nervio óptico y va a ser la encargada, de irrigar el ojo y sus estructuras, además del cuero cabelludo y los senos etmoidal y frontal. Con respecto a la arteria comunicante posterior, otra de sus ramas colaterales, esta nace cerca de la bifurcación final y se dirige por detrás y por encima del nervio motorocular común. Esta se anastomosa con la arteria cerebral posterior. Con respecto a la tercera rama colateral, decimos o mencionamos la arteria coroidea anterior. Esta se dirige hacia atrás y va a entrar en el asta temporal del ventrículo lateral para terminar en el plexo coroideo, al cual irriga. Bien, además, esta también va a estar encargada de brindar la irrigación de las cintillas ópticas, los pedúnculos cerebrales y la cápsula interna. La arteria carótida interna termina en 2 ramas. La arteria cerebral anterior, la cual es la más pequeña de sus ramas terminales, y esta se dirige por delante, por encima y medial al nervio óptico hasta entrar a la cisura interhemisférica. Bien, punto donde se une a la arteria cerebral anterior contralateral mediante la arteria comunicante anterior. Esta finalmente hace o dibuja una curva sobre el cuerpo calloso y termina anastomosándose con la arteria cerebral posterior. Por su parte, la arteria cerebral anterior también emite ramas colaterales, que son ramas corticales y ramas centrales. Las ramas corticales van a ser las encargadas de irrigar la superficie interna de la corteza hasta la cisura parietoccipital y una franja en la superficie lateral de los hemisferios cerebrales.
Esto se corresponde al área motora de la pierna de la cisura frontal ascendente, mientras que las ramas centrales, también llamadas ramas penetrantes, se van a dirigir a irrigar el núcleo lenticular y caudado, además de la cápsula interna. ¿Okay? Otras dos ramas importantes en este caso son las ramas terminales de la arteria cerebral anterior, la calloso terminal y la calloso marginal, que son emitidas o nacen de la arteria en su paso por la rodilla del cuerpo calloso. Ahora bien, en contraparte, la arteria cerebral media es la rama terminal más grande, ¿ok? Y también es llamada rama silviana, ya que esta se encuentra paralela a la cisura de Silvio. Esta genera también ramos corticales que se encuentran distribuidos en la mayor parte de la superficie lateral del hemisferio y se corresponde al área motora, excepto al área de la pierna. Mientras que los ramos centrales, también llamados ramos penetrantes, atraviesan el espacio perforado interior y llegan al núcleo lenticular y caudado, además de la cápsula interna. La arteria cerebral media no participa en la formación de lo que sería el polígono de Willis, ¿okay? O el círculo arterial cerebral, como también es llamado. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, continuando con los sistemas arteriales importantes de la irrigación encefálica, encontramos el segundo sistema, el sistema vértebro-basilar. Este incluye las arterias vertebrales, derecha e izquierda, la arteria basilar y la arteria cerebral posterior. ¿Okay? Con respecto a lo que sería la arteria vertebral, decimos que desde su nacimiento como rama de la arteria subclavia, asciende por el cuello y alcanza los agujeros transversos de las vértebras cervicales y se dirige, ¿okay?, hacia el agujero occipital por donde penetra en el cráneo para atravesar la aracnoides y la dura madre, ubicarse en el espacio subaracnoideo y de allí dirigirse hacia arriba, adelante y en la línea media del bulbo, ¿okay?, al borde inferior de la protuberancia, donde se anastomosa o se une con la arteria contralateral para formar la arteria basilar. Esta arteria basilar desde este punto va a ascender en la cara anterior de la protuberancia y a nivel del borde superior de esta misma se va a dividir en las arterias cerebrales posteriores. Sin embargo, esta arteria basilar también emite ramas colaterales como las pontinas, la auditiva interna, la cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa superior. Con respecto a lo que sería la arteria cerebral posterior, esta desde su nacimiento como rama terminal de la arteria basilar se van a dirigir a cada lado hacia atrás en la línea media alrededor del mesencéfalo. Y esta la vamos a encontrar rodeando específicamente a los pedúnculos cerebrales. Va a terminar uniéndose a través de las arterias comunicantes posteriores con la arteria carótida interna. Las ramas terminales de las arterias cerebrales posteriores, tanto derecha e izquierda, también son corticales centrales, pero además tiene la coroidea posterior. Con respecto a sus ramos corticales, son los que se van a encargar de irrigar la cara inferior del lóbulo temporal y la cara interna y externa del occipital, que representa la corteza visual, mientras que los ramos centrales irrigan tálamo, núcleo lenticular, mesencéfalo y la glándula pineal. Por su parte, la rama coroidea posterior irriga el plexo coroideo del ventrículo lateral. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de lo que sería, o de lo que es, mejor dicho, el círculo arterial cerebral, también conocido
como polígono de Willis. Esta estructura anatómica, que tiene forma de pentágono, se encuentra en la base del cerebro y está constituida por 2 arterias cerebrales posteriores, 2 arterias comunicantes posteriores, 2 arterias cerebrales anteriores y una arteria comunicante anterior, ubicándose en lo que representa la fosa interpeduncular en la base del encéfalo. La importancia del conocimiento sobre esta estructura anatómica es porque se encarga de proporcionar al encéfalo una irrigación completa a cada una de sus estructuras. Bien, sin embargo, en ciertos casos en los que la arteria carótida interna o la arteria vertebral llegasen a ocluirse, la sangre puede pasar hacia adelante o hacia atrás por la arteria comunicante posterior. Y eso es lo relevante en este caso, porque es un sistema que cuenta con vías alternas, ¿ok? Y este polígono permite que la sangre circule a través de la línea media. Y si aún así, si llegase a obstruirse la carótida interna o vertebral de un lado. Con respecto a lo que sería el drenaje venoso del encéfalo, hablamos de las venas cerebrales externas, las cuales pueden ser ascendentes, internas y externas, y las silvianas, superficiales y profundas. Mientras que encontramos por otra parte las venas cerebrales y los senos venosos, los cuales son sagitales, recto, transverso, sigmoides, petrosos y cavernosos. Pasando a la imagen, aquí podemos identificar las estructuras que ya les mencioné. Es bueno recalcar que las características de las venas del encéfalo, entre ellas está que estas carecen de tejido muscular y válvulas, están presentes en el espacio subaracnoideo y atraviesan la aracnoides y la dura madre para drenar en los senos cavernosos ya mencionados. Bien, con respecto a las cerebrales anteriores, les mencioné las ascendentes internas y externas, y estas siguen un sentido ascendente, es decir, hacia arriba, recogiendo parte de la sangre de la cara interna y externa de los hemisferios cerebrales. Estas terminan a nivel del seno longitudinal superior. Con respecto a la silviana superficial, esta pasa por la cisura de Silvio, drenando la cara externa del hemisferio y termina en el seno cavernoso, mientras que la silviana profunda drena la ínsula y forma la vena basilar. Las venas cerebrales profundas se van a formar por la fusión de la vena del cuerpo estriado y la vena de los plexos coroideos. Esto sucede a nivel del agujero interventricular, donde se forma la vena cerebral profunda derecha e izquierda, y ambas van a recorrer a través del tercer ventrículo este trayecto hasta alcanzar el rodete del cuerpo calloso y terminar en la vena galeno. Y esta vena galeno finalmente drenar en el seno recto. Es importante mencionar que las venas de la base se forman por la unión de la vena cerebral media y estas se dirigen hacia la cisura de Silvio, y que la vena de la ínsula corre paralela a la vena cerebral media. Estas forman venas basilares que van a desaguar en la vena de Galeno. Bien, con respecto a los senos venosos, les mencioné los sagitales porque son superior e inferior. Esto se encuentra, el sagital superior se encuentra ubicado entre la hoz cerebral y la bóveda craneal, mientras que el inferior está ubicado en el borde libre de la hoz cerebral.
El seno recto por su parte se encuentra entre la hoz cerebral y la tienda cerebelosa, mientras que el transverso, el cual es el más voluminoso, se encuentra en la unión de la tienda cerebelosa y el cráneo. El seno sigmoides, el cual tiene forma de S, representa las comunicaciones, de los senos transversos que llegan hacia las venas yugulares internas. Los petrosos son inferiores y superiores. Los inferiores son del seno cavernoso al agujero rasgado posterior, recorren ese trayecto, mientras que los petrosos superiores van desde el seno cavernoso al seno sigmoide. Y finalmente el seno cavernoso se forma por la unión de múltiples venas, y posteriormente termina desaguando en los senos petrosos. Ahora bien, para hablar de las membranas que cubren el encéfalo, decimos que las meninges se clasifican como pia madre, aracnoides y dura madre, y entre cada una de ellas existen distintos espacios. En la imagen pueden ver las delimitaciones tanto de las membranas meningias como de los espacios que se forman entre ellos. La pia madre es una capa fibrosa, bien, que incluso se encuentra bastante en relación estrecha con el encéfalo y entra en las cisuras y los surcos. Esta forma una tela coroidea en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo también, lo que se conoce como plexo coroideo. Bien, con respecto a la aracnoides, esta es una capa avascular que está situada por fuera del espacio subaracnoideo, obviamente, y en su superficie interna, es decir, la que mira hacia el espacio subaracnoideo, esta presenta prolongaciones, las cuales se llaman trabéculas aracnoideas. Estas trabéculas son las que se fusionan en algunos casos con la aracnoides y la pia madre. Es decir, que son estas trabéculas las que pueden llegar a producir una fusión o una unión estrecha de ambas membranas. Mientras que en su superficie externa, es decir, la que mira hacia el periósteo de lo que es el hueso del cráneo, se encuentran microvellosidades, las cuales son llamadas granulaciones aracnoideas. Y este es el sitio específico donde se produce la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. La siguiente membrana meningia es la dura madre y está separada de la aracnoides por el espacio subdural. Esta misma membrana es la que se encarga de formar los senos venosos, la hoz tanto del cerebro como del cerebelo y la tienda del cerebelo. La hoz del cerebro no es más que un tabique que se va a insertar por arriba de la bóveda del cráneo y se va a encargar de separar los dos hemisferios cerebrales, mientras que la hoz del cerebelo se inserta en la parte posterior del cráneo y separa a ambos hemisferios cerebelosos. Con respecto a la tienda del cerebelo, es un tabique que separa ambos polos occipitales del cerebelo. En el encéfalo también vamos a encontrar un sistema ventricular, constituido por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales son los más voluminosos y ellos están constituidos por un asta frontal, una occipital y una temporal, además de un cuerpo, un atrio y un agujero interventricular, también llamado agujero de Monroe. Es en estos ventrículos laterales donde vamos a encontrar el plexo coroideo. Con respecto al tercer ventrículo, esta estructura, que es estrecha, está localizada en el diencéfalo. Y en su interior también vamos a encontrar parte del plexo coroideo. Con respecto al cuarto ventrículo, esta estructura anatómica tiene una forma piramidal y se va a continuar con el agujero medial o Magendie y los laterales o Delushka.
Estos son los que permiten que el líquido cefalorraquídeo llegue al espacio subaracnoideo. Los dos últimos ventrículos mencionados, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, se encuentran en comunicación por un conducto angosto y curvo desprovisto de plexo coroideo, que es el acueducto cerebral o mesencefálico o acueducto de Silvio. Lo importante de este sistema ventricular es que es esencial para la formación, circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo no es más que un líquido incoloro, inodoro y cristalino, que se encarga de brindar soporte mecánico, control de la excitabilidad del encéfalo por regulación iónica, excreción de productos de desecho y regula, que es una de las más importantes, todas son importantes, pero una de las más importantes es que regula la presión intracraneal. Bien. Este líquido se forma en las células epiteliales de los plexos coroideos de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. Estos plexos se componen de franjas vasculares de la pía madre, como ya lo mencioné al principio cuando hablé de las membranas meningiales. El líquido cefalorraquídeo sale desde el ventrículo lateral por los orificios interventriculares, van a llegar al tercer ventrículo y a través del acueducto cerebral van a alcanzar, pero mejor dicho, va a alcanzar el líquido cefalorraquídeo el cuarto ventrículo. Este penetra a través de las aberturas medias y laterales para alcanzar el espacio subaracnoideo y luego a nivel de las convexidades cerebrales y otras partes del encéfalo es que logra descender a la médula espinal. Se absorbe a nivel de las granulaciones aracnoideas que ya mencioné anteriormente, que se encuentra en los senos de la dura madre y de allí se va a dirigir al seno longitudinal superior. La importancia de conocer estos datos sobre la formación, circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo radica en que la alteración de alguno de estos pasos puede producir una acumulación excesiva del mismo, lo que se traduce como una hidrocefalia, y a su vez esta acumulación excesiva puede generar dilatación del sistema ventricular. Y como ya mencioné anteriormente, el líquido cefalorraquídeo se encarga de controlar la presión intracraniana por el aumento del volumen del mismo, por alteración de alguno de esos mecanismos ya mencionados, entonces pudiese desencadenar un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces esa es la importancia de conocer todo ese proceso fisiológico que ya mencioné hace un momento. Y bueno, chicos, muchísimas gracias.